Hoy te platicaré de los narcobloqueos en Navolato. Comenzó a circular el rumor de la detención del Nini, acusado de ser el jefe de seguridad de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. El rumor apareció tras una serie de narcobloqueos en distintos puntos carreteros de Navolato, Sinaloa, los cuales fueron desactivados por elementos de los 3 órdenes de gobierno, incluidos el Ejército y la Guardia Nacional. Tras estos operativos, las autoridades encontraron vehículos con reporte de robo, incluida una camioneta con logotipos falsos de la Guardia Nacional y otra camioneta pirata de la Marina. En este video te platicaré de lo ocurrido en las últimas horas en Navolato, Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 4 de julio. Comenzamos. La delincuencia organizada tomó las calles de Navolato en Sinaloa. ¿Qué irá a pasar otra vez, loco? Mira, ahí va el convoyzón de nuevo y adelante va el barrio. Esto que acabas de ver es un convoy de vehículos con hombres armados a bordo que se encargó de hacer narcobloqueos en varios puntos de las carreteras que comunican a Navolato, Sinaloa. Estos bloqueos vinieron tras unos operativos que algunos medios han ligado de manera extraoficial con la captura del jefe de seguridad de los Chapitos, quien es identificado con 2 nombres: Néstor Isidro García y Néstor Ernesto Pérez Salas, apodado como el Nini. Pero voy por partes. Todo comenzó esta mañana cuando las autoridades comenzaron a recibir reportes de bloqueos por parte de hombres armados en 5 puntos carreteros. Estos bloqueos fueron hechos con vehículos pesados, con tráileres, con tractocamiones, en la entrada y salida de La Palma, en la caseta de la Platanera, en la caseta de San Blas y en el puente Vitaruto a La Palma. Para las 9 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, emitió este tuit que te muestro en pantalla, en donde reconoció la existencia de estos bloqueos y pidió a la población tomar precauciones. Pero 2 horas más tarde, a las 11 de la mañana con 7 minutos para ser específico, el secretario emitió este otro tuit que estás viendo en pantalla. Viene acompañado de fotografías en donde aseguró que elementos de los 3 órdenes de gobierno ya habían desbloqueado el acceso al Tamarindo en La Palma y que seguían trabajando para abrir las demás vialidades. Por 3 órdenes de gobierno se refirió a la policía municipal, a la policía estatal, al ejército y a la Guardia Nacional. Pero a pesar de la recuperación del orden público, la pregunta que estaba pendiente por ser resuelta era: ¿por qué la delincuencia organizada decidió bloquear de manera simultánea 5 tramos carreteros? Y aquí permíteme abrir un paréntesis. Me voy a ir durante unos minutos a Apodaca, Nuevo León. Te muestro ahora una fotografía del lugar donde esta misma madrugada fueron fusiladas 6 personas. En esta zona ocurrió este hecho. Primero, según reportaron las autoridades estatales, comenzaron a recibir reportes de varias detonaciones de armas de fuego, aparentemente enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. De tal modo que empezaron a movilizarse los elementos de seguridad de la zona. Sin embargo, cuando llegaban a los puntos señalados, no encontraban absolutamente nada. Resulta que estas balaceras fueron hechas solo con el objetivo de distraer a los policías, hacer que se muevan a ciertas zonas y alejarlos de esta zona que estás viendo en pantalla. Aquí, con toda tranquilidad, hombres armados llegaron con 4 hombres y 2 mujeres que tenían secuestrados para obligarlos a ponerse frente a un paredón y allí mismo fusilarlos. Me regreso al caso de los 5 narcobloqueos en Navolato, Sinaloa. Estos narcobloqueos también aparecieron de la nada. Llegaron los reportes, las autoridades se movieron a esos puntos para poner las cosas bajo control, pero no reportaron ni un solo detenido y solamente recuperaron vehículos con reporte de robo. Y hasta allí quedó el asunto. ¿No hay personas detenidas? Hasta el momento no. ¿Heridos? Tampoco. Ni ha habido ningún enfrentamiento ni nada, reitero. Únicamente fue atendiendo el reporte de vehículos con reporte de robo. Llegamos a un domicilio, se aseguraron 5 vehículos que tenían reporte de robo y 2 vehículos clonados. ¿El bloqueo esa parte entonces a esta acción? Es parte del operativo que se realizó aquí. Secretario, se hablaba en un principio que habían tirado con llantas también. También tuvimos las unidades que venían en refuerzo de los primeros grupos que llegaron aquí, fueron afectadas, afortunadamente no se presentó ningún daño.
Acabas de escuchar al secretario de Seguridad Estatal que descartó la existencia de enfrentamientos y balaceras. Es decir, según la versión oficial, a la delincuencia organizada se le ocurrió esta mañana de pronto organizar narcobloqueos y las autoridades los despejaron exitosamente. Evidentemente resulta difícil creer esta versión, que los narcobloqueos hayan nacido por mera... simplemente se le hayan ocurrido a los delincuentes hacerlos. Y es justo en este contexto de la duda del cómo y el por qué surgieron estos narcobloqueos que empezó a circular en redes sociales la versión de que los bloqueos fueron hechos en protesta y en presión de la delincuencia organizada ante la detención de Néstor Isidro García o Néstor Ernesto Pérez. Se lo identifican las autoridades con estos dos nombres, alias El Nini, acusado de ser el jefe de seguridad de los Chapitos. Sin embargo, no me fue posible detectar de dónde salió este rumor. Y digo rumor en todas sus letras porque al momento en que hago este video no he podido confirmar la detención de El Nini. Aunque ya hay algunas notas, algunos medios, incluso algunos videos en donde hablan sobre su captura, lo cierto es que esta no está confirmada. De hecho, el mismo secretario confirmó en entrevista que esta detención es un hecho no confirmado, por lo que ha pedido a la prensa que espere a los resultados de las investigaciones en cursos sobre este ataque para saber si en efecto ocurrió o no ocurrió esta detención. Para informar a la ciudadanía que ya fueron retirados los bloqueos, ya hay presencia de las 3 órdenes de gobierno, ya pueden circular con tranquilidad por las carreteras. Ya no hay ningún bloqueo de los que se presentaron en la mañana, ya fueron retirados en su totalidad. Lo que sí ocurrió es que tras quitar los bloqueos, elementos de los 3 niveles de gobierno recuperaron 7 vehículos robados, 2 de los cuales eran vehículos oficiales clonados. Te los muestro en pantalla. Estás viendo esta patrulla de la Guardia Nacional. Bueno, todas estas pegatinas son falsas, fueron impresas, creadas, y esta camioneta presuntamente de la Secretaría de Marina. Estos vehículos fueron asegurados en una vivienda del poblado de Tamarindo, asegurados tras un operativo en donde tampoco hubo detenidos. Lo que te voy a mostrar ahora a continuación es un video compartido también por el secretario de Seguridad de Sinaloa, en donde se aprecia la gran cantidad de elementos que fueron desplegados para atender, 1, los narcobloqueos y 2, este reporte de vehículos, la vivienda de estos vehículos con reporte de robo, 2 de ellos clonados. Y la pregunta sigue siendo, ¿capturaron a El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, o esto se trata de mera desinformación? ¿Qué pasó y cuál fue el origen de los bloqueos o qué fue lo que motivó a la delincuencia organizada a realizar los bloqueos en Navolato, Sinaloa? Hasta el momento en que hago este video, ninguna autoridad ha querido confirmar esta posible detención. Te muestro el clip de la movilización. Estaré evidentemente actualizando este tema. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.